Muy buenas, queridos amigos. Después del periodo estival retomamos otra vez el programa de la tertulia y hoy pues vamos a practicar precisamente el formato de tertulia con tres contertulios, valga la redundancia, bastante conocidos en la ciudad y que vamos a escucharles su opinión y ellos seguramente nos van a dar una visión clara y precisa del tema que vamos a tratar, que no es otro que la influencia, si tiene influencia, los medios de comunicación en la política, tanto a nivel nacional como a nivel local. Para ello voy a pasarle a la presentación. Tenemos con nosotros a don Juan José Contreras, compañero, coronel del Ejército en situación de retirado, a don Jacobo Achuel, perdón, enfermero muy afamado de aquí de la ciudad de Ceuta, y a don Manuel Bolorino, empresario de esta querida ciudad. Bueno, sin mayor dilación, la pregunta ya la he dicho en la introducción y vamos a empezar por don Juan. ¿Te parece, Juan, que los medios de comunicación tienen influencia en la política nacional y en la política local en general? Yo voy mucho más lejos. Yo voy a empezar dando mi opinión con respecto a que los mitos de individualidad, pluralidad, neutralidad no existen, se acabó, y que las líneas estratégicas para la deformación del sistema de las comunicaciones ya llevan muchos años en práctica. Hay técnicas que lo demuestran. Luego lo desarrollaré y probaré que esto es desde hace muchos años, o sea que yo no plantearía esto como si tienen influencia o no, por supuesto. Yo creo que ha desaparecido el cuarto poder. Hablaremos posteriormente de esto y trataré de razonarlo. Bueno, en la introducción, don Jacob, por favor. Pues sí que ha ido lejos, sí que ha sido lejos. Me voy a permitir ir todavía más lejos. Creo que el cuarto poder ha desaparecido, salvo honrosas excepciones, que las hay, ha desaparecido. El cuarto poder se ha fusionado con el primer poder, con el ejecutivo. Ejecutivo en cualquiera de sus formas, ya sea bien a nivel nacional, a nivel local y demás. Los distintos ejecutivos tienen en su mano una serie de argumentos, de armas, con las que hacen suyos los medios de comunicación de todo tipo. Luego, si quieres, hablamos también de ese nuevo medio de comunicación que ha entrado, que es Internet, obviamente, que de momento es un poco más ingobernable, pero a la vez mucho más penetrante que los anteriores, pero que sí que efectivamente, a tu pregunta tengo que decir que los medios de comunicación, tal como los conocíamos antes, que eran casi los notarios de la actualidad, los que daban fe de lo que ocurría, han dejado de existir, han dejado de tener columnas de opinión que no coincidieran con la línea editorial del medio, que a su vez tiene que coincidir con los deseos del gobierno al que se someten por una u otra razón, y lejos ya de dar una información, dar una noticia, decir lo que está pasando, en la mayor parte de los casos se permiten opinar dentro de la propia noticia. Y eso a mí me parece... O sea, que se produce como si dijéramos un adoctrinamiento. Bueno, un intento de adoctrinamiento. No todo el mundo se deja adoctrinar, obviamente, pero sí que efectivamente que se produce un intento de adoctrinamiento por parte del medio de comunicación de sus posiciones, que a la vez coinciden con las del poder establecido, en cuanto a la población en general, que son las destinatarias de los medios de comunicación. Es más, ya la propia población, que habitualmente consume esos medios de comunicación, ya sabe qué medio de comunicación va a consumir. O sea, es decir, dependiendo de mi ideología o de mi afinidad con determinado va a beber partido a la fuente político, que él, sí. va a beber a la fuente que le va a agradar, leer o leer, escuchar o ver. Aunque no coincida con la realidad. Lo que obviamente, es que difícilmente puede coincidir con la realidad si tiene tanto sesgo. Es decir, si tú tienes un medio de comunicación izquierda y derecha, me da igual, de un extremo, y tienes un medio de comunicación de otro, la misma noticia va a ser difundida de forma absolutamente opuesta, y es una noticia, es la misma noticia. Teóricamente el medio de comunicación se debería limitar, salvo en las columnas de opinión, se debería limitar a dar fe de la noticia, de lo que ha ocurrido. Pues no, va a decir lo que ha ocurrido siempre sesgado hacia un lado, siempre sesgado hacia otro. Y el destinatario, además,
lamentablemente va a consumir el que más le va a gustar. Don Manuel, su turno. Yo estoy de acuerdo con la exposición que ha hecho Jacobo, porque evidentemente el cuarto poder ha desaparecido. Aquí ya no, yo la única diferencia que tengo en ese planteamiento es que ya no es solo que el poder político ha sido el que ha usurpado lo que antes, hace ya un montón de años, se veía en los periódicos, que no era la opinión era de los que opinaban y el medio se limitaba a transmitir la noticia. Ahora no, ahora efectivamente lo que hace es opinar. O sea, un periodista se ha convertido ya en un hooligan del editor, que en un momento dado es el que le está diciendo lo que hay, en la mayoría de los casos. Contra más fuerte es el medio y tiene más influencia, pues entonces tanto el poder económico como el político son los que intentan, lo compran y así nos va. Aquí el cuarto poder ya es el poder económico. Hay muy pocos medios libres, que ya hablaremos más adelante de esto. Evidentemente, con Internet la cosa está cambiando un poco. Está cambiando un poco porque ya medios que no necesitan tanto poder económico son medios baratos, que en un momento dado son muy rápidos y que ahí ya se está viendo que vienen otros aires para el periodismo. Esto es un tema que da para mucho, pero a mí se me ocurre preguntar, Juan, entonces, en cierto modo, vivimos un periodo en el que la verdad muchas veces se secuestra y se cuenta lo que se quiere que la gente oiga. Yo te voy a contestar diciéndote algunos métodos que se utilizan plenamente por los medios de comunicación y por la publicidad, que van muy unidos últimamente, todos los estudios psicológicos hacia el ciudadano. ¿Publicidad te refieres a los lobbies que hay detrás de ella? No, publicidad como tal, para vender, como empresario, vale. Están utilizando técnicas muy parecidas a las que utilizan los medios de comunicación. Por ejemplo, técnicas muy conocidas. El tema de acudir al sentimentalismo. Una noticia entra mucho mejor desde un plano sentimental, afectivo, que con un razonamiento deductivo que tú pretendes hacer al ciudadano. Tú sabes que por la otra vía entra mucho mejor. El que nos traten como niños de 10 años. El que cuando te vayan soltando la noticia gradualmente, la gradualidad, ¿no? El ejemplo de la rana en la olla. Sí. Tú tienes una rana, la echas en agua hirviendo y salta, pero si la vas calentando poco a poco, se cuece. Y no se entera. Algunos tan antiguos como los de Goebbels, ¿no? Nazis, que una mentira, a través de reiterarla continuamente, la conviertes en una verdad, en una noticia. O sea, son ejemplos claros de manipulación. Pero además, la que más coraje me da es que ese mensaje que hay últimamente de que la falta de respeto, la falta de educación, la falta de intelectualidad, de cultura, está de moda. Es una moda que hay que seguir. Y ante eso ya me niego. Y también quiero hacerte otra observación con respecto al poder. A mí no me preocupa que haya determinados poderes mientras estén fraccionados. Es sectorial, el poder es sectorial. A mí lo que me preocupa es que se está llegando a un sistema de dominio. Eso sí me preocupa, porque el dominio, a diferencia de ser sectorial, es institucional. Y lo que se pretende últimamente es comerse un poder al otro de forma de que sea institucional. O sea, que esos mismos empresarios, ese mismo lobby, está intentando que no haya influir en todos los poderes para crear un dominio. Eso es lo peligroso, el dominio, no el poder. El poder ha existido toda la vida y las reglas y las herramientas para defenderse son todas conocidas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice don Juan? Sí, por supuesto, absolutamente de acuerdo con él, pero creo que hay que ampliarlo también a otros segmentos. Estamos hablando de poder. Y afortunadamente vivimos en un país, en Europa, en Occidente,
que ya no debemos hablar de poder, debemos hablar de poderes. De hecho, en principio debería haber 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por eso se divide en 3, para que siempre un poder tenga un contrapeso en otro lugar de otro poder que pueda hacerle matizar las decisiones que tenga que tomar. De lo contrario, estamos en una dictadura, un solo poder, el del dictador, y se acabó. Entra en escena el del que estamos hablando esta tarde, que nunca debería haber entrado en escena. De hecho, hace 40 años esto no era así. Por supuesto que los regímenes totalitarios tenían a todos los medios de comunicación a su favor, porque no permitían otro. Los regímenes democráticos, bueno, los gobiernos tenían algunos medios de comunicación a su favor, afines, afines, sí. Los utilizaban, sí, digamos, para hacer su efectivamente política, y tal, sí. Pero la mayor parte de los medios de comunicación lo que hacían era tener en el pico al que gobernaba y si lo pillaban en un renuncio, denunciarlo, sí. Fuera del color que fuera. Sí. Porque el medio de comunicación se sostenía por sus lectores, por su publicidad, en fin, por medios, no por medio de subvenciones ni por medio de dinero público. Y eso estaba muy bien, eso es lo que se ha perdido. O sea, precisamente hace pocos días estuve viendo en la tele una parte de la historia de España que todos hemos vivido por nuestra edad, ya peinamos canas, una serie de 3 capítulos que se llama Salvar al Rey, no sé si lo habréis visto, y efectivamente, bueno, por medio de distintas entrevistas a los que entonces eran directores de Pedro de Comunicación, que ya no lo son. Entonces me refiero cuando el rey todavía no reinaba y cuando empezó a reinar, fin, transición, posfranquismo, tardofranquismo incluso, transición, en fin, y les hacen entrevistas a lo largo. Y yo me da muchísima envidia de esa época en la que los medios de comunicación tenían en solfa al poder establecido. Eran vigilantes del poder, sí. O sea, a los gobiernos, sí. Y entonces incluso salvaban al rey porque consideraban que el rey en ese momento era absolutamente fundamental para que la democracia española, para la transición y la democracia, entonces había cosas que hacía el rey que efectivamente, y hoy ya sabemos, obviamente, que no debía hacer, pero que ellos se lo callaban, pero que tenían la información y se la callaban no porque se lo ordenara un poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino porque la sociedad lo demandaba así, efectivamente, que es muy distinto. Hoy en día, sin embargo, tenemos, por medio de las noticias falsas o verdaderas, mayormente las falsas, pues una serie de medios que se dedican a expander bulos. Como saben que esos medios los leen los afines, el bulo se lo creen inmediatamente, porque les viene muy bien creérselo, e inmediatamente, lo que decía Juan, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Ya está, ya la damos por verdad y ya es verdad, cuando en realidad a lo mejor no lo es tanto. O si acaso quizás el matiz es lo que importa, y a lo mejor el matiz es lo que, digamos, desacredita lo que podía haber sido una noticia que ya definitivamente no lo es. Sin embargo, ha llegado a serlo. Eso tenemos ejemplos hoy en día de todos los colores, izquierdas, derechas y medio pensionistas, de todos los colores. Yo, de todas formas, pienso que la mejor época del periodismo fue en los años 80, que desde los 80 hasta el 2020 aproximadamente, principio del 2000, perdón. Hubo una libertad total, los medios sacaban todo lo que tenían que sacar, desde el político fuese del color que fuese, si metía la pata salía en los medios sin absolutamente ninguna traba. De hecho, ahí tenemos el desprestigio de Felipe en su momento, sí, con el caso Filesa, todos esos casos salían y se investigaban. Sí. De eso Pedro J. fue un artista que, dentro de los medios que hay actuales, para mí El Español es un medio que evidentemente es conservador, pero es de los que te trasladan las noticias tal y como ellos piensan. Y cuando tiene que opina el director, que es Pedro J., y opina. Y yo no soy sospechoso de ser un seguidor de ese tipo de medios, pero no dejo de reconocer que El Español, por ejemplo, que fue de los primeros que en su momento se dedicó al periodismo de investigación, porque ahí es donde Pedro J. por eso tuvo tantos problemas, incluso, pero tuvo que cambiar en distintas ocasiones de medio, ¿no? Hasta el principio de los años 2000, el periodismo perfecto. Después empezaron ya a entrar las subvenciones, que es así.
a nivel nacional, a todos los niveles. Claro, eso es un aspecto importante. Entonces, ¿el periodismo se ha prostituido porque lo han prostituido o porque ha habido agentes externos que han propiciado que se llegue a eso? Pues claro, creo que el periodista está claro. Todos los grandes empresarios que no se han dedicado nunca al periodismo han intentado meterse en los medios de comunicación. De hecho, hasta la banca... Comprarlos. Claro, comprar no significa comprarlo directamente. No, hay otra forma sí, de... otra forma, sí. Entonces, para mí el periodismo, ahora tenemos el problema que tenemos, pero evidentemente hay periódicos de distintas tendencias. La opinión, lo que el lector tiene que hacer y el espectador o el oyente, lo que tiene que hacer también es saber lo que se tiene que creer. Para cerrar este bloque, perdón, entonces, ¿estamos de acuerdo en que los medios de comunicación influyen en la política nacional y local, por tanto, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo sin duda. Vamos a pasar a este segundo bloque y último, porque el tiempo apremia. Cuando se están acercando unas elecciones, ¿los medios de comunicación pueden cambiar sustancialmente el sentido del voto en las personas? Si Juan. quieres que te conteste a eso, tú como militar lo sabes, siempre que aparece un arma aparece la contraarma, una lanza el escudo, un misil el avión. Pues en los medios de comunicación exactamente igual, primero con los escritos, luego con la radio, te puedo poner por ejemplo los medios de internet, las redes, que fueron decisivas en elecciones presidenciales como la de Obama en el año 2008, hoy eso sería impensable, porque ya se contrarresta con los hackers, con los fake news, porque se ha masificado tanto que esa libertad, esa conexión que tenía el votante con el aspirante a la presidencia se ha perdido, es imposible, hoy día es imposible. Entonces hay que estudiar medio por medio. Lo que tú hablas para la prensa escrita no sirve para la radio, ni sirve para internet. O sea que el grado de influencia de cada medio de comunicación es diferente. Es distinto. Es distinto. Pero todos, mi forma de verlo, todos influyen, en mayor o menor medida. Lo que tenemos que tener, ese ruido mediático, tenemos que tener la suficiente formación como para descansar y poderla asimilar. La noticia detrás de la noticia, que borra la anterior noticia con una nueva noticia y antes de madurarla llega otra noticia, eso el ciudadano tiene que formarse lo suficiente para evitarlo. Que desviar constantemente el foco de atención, ¿no? No hace falta ni siquiera desviarlo, sino que una noticia se come a la otra. Hemos estado una semana continuamente las 24 horas en televisión sobre el volcán de Las Palmas y llega un momento en que deja de ser noticia y viene otra, y otra, y otra. Y te fagocita el razonamiento, el espíritu que tú necesitas para asimilar y pensar sobre todo lo que te está llegando, sobre esa cantidad ingente de información que te está llegando. Si no haces eso, te conviertes en un autómata, y es lo que tenemos que evitar en los diferentes medios. Y sobre todo hoy con Internet hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener ese punto de autonomía cultural para evitar que te fagociten, de que se te coman tu criterio, que pierdas tu criterio ante cualquier noticia. Don Jacob. Totalmente de acuerdo, Juan, pero es difícil porque llegar a ese nivel cultural es, si no cuestión de años, de generaciones, si me apuras. Lo tenemos todo demasiado fácil. Nos hemos acostumbrado, sobre todo los más jóvenes, que no olvidemos que también votan, a partir de 18 años también se vota, están acostumbrados a la inmediatez, a lo fácil, a lo que primero te mandan. Entonces, claro, tú dices madurar, pasar por el cedazo eso que estás recibiendo y separar el grano de la paja, eso los jóvenes hoy en día... Perdona, Jacob, si no lo digo yo, que tengo 66 años, ¿quién lo va a decir? Claro, claro, pero que es una labor muy, muy difícil. Pero hay que ir a ello. Hay que ir a ello, sí, pero eso es cuestión y ni siquiera estoy muy seguro de que los poderes públicos estén por la labor. Concretando tu pregunta, si van a influir si influyen en las sucesivas votaciones. Si influyen sustancialmente. Sustancialmente. Sí. Mira,
Las legislaturas, que son habitualmente de 4 años en España, son de 4 años, los primeros 6 meses a un año, los medios de comunicación, probablemente después de la resaca de las elecciones anteriores, y hablo de elecciones, hablo de un periodo electoral y preelectoral que dura aproximadamente un año, ¿eh? O sea que los medios en la época preelectoral... El partido comienza antes. Eso es, un año antes. Ya empiezan a mover toda la maquinaria. Después de eso entiendo la resaca y la necesidad de un poco de aire y de oxígeno en los medios de comunicación, y durante un año el gobernante, sobre todo el novicio, el que llega de nuevo, se sorprende de lo poco que los medios de comunicación se meten con él. Sí. Dicen, oye, que esto no, tampoco es tanto, esto está muy bien. No tengo que decir de parte de quién hablo, obviamente. Pero a partir del primer año empiezan a venir bofetones por todos lados al político de determinados medios. Otros medios no, obviamente, pero los que de verdad hacen ruido, hacen más ruido que los que no hacen ruido. Y a partir del tercer año, ya cuando entras en época preelectoral, ya el incendio está totalmente desatado, y el político lo que tiene que hacer es más. Hay un axioma que dice que lo que no hayas hecho antes del último año, mejor dejarlo. No lo hagas. No lo hagas, porque siempre va a ser malo. Siempre va a ser malo a los ojos de los medios de comunicación y de la opinión pública, que se dejan llevar por los medios de comunicación. Manolo, yo creo que los medios intentan, sobre todo a nivel local, porque a nivel local es lo que yo mejor conozco, evidentemente los medios lo intentan. De hecho, yo voy a hacer un calendario distinto. ¿Lo consigues? Me deja que termine. Venga. Mira, yo voy a empezar por los 4 años, efectivamente, en esos 4 años, cuando entre un gobierno nuevo o sigue el mismo gobierno con otras caras, pues bueno, en los medios, después de que se hayan desgastado en esa carrera electoral que hay, pues viene la resaca. Cuando empiezan a gobernar, los medios están pendientes de cómo se gobierna y qué es lo que está pasando en la gestión. ¿Qué sucede? Que ahí es donde viene, y en ese periodo de tiempo, que es donde realmente los medios deberían de aportar su granito de arena, para cuando ven gestiones que están de dudosa legalidad, se callan, porque evidentemente volvemos a la pregunta del inicio. ¿Quién es el que subvenciona la mayoría de los medios en Ceuta? Incluyendo en el tiempo que yo he estado y he sido editor, yo he tenido medios que han estado subvencionados por la ciudad. Evidentemente yo no me escondo eso. ¿Qué sucede? Que uno se lo toman al pie de la letra el tema de que esto no se puede tocar, porque aquí la mayoría de los proyectos, casi el 80%, son de la comunidad autónoma, el otro 20% es del Estado. Cuando hay cosas que pueden rozar la legalidad, ¿qué sucede? Ahí es donde se callan. Y está en un periodo de tiempo que, bueno, se van previniendo cosas. Conforme se van acercando las elecciones, van desempolvando lo que ha sucedido durante esos 2 años o 3, y dependiendo de los intereses que defienda un medio u otro, pues entonces lo sacan para atacar a los que ellos piensan que le pueden fastidiar seguir con su movida de financiación porque los denuncien, que después al final todo se queda en nada, porque el gobierno que llega lo que intenta siempre es coger y tener a los medios de su lado, a los medios más importantes, evidentemente. Pues aquí en Ceuta no podemos olvidarnos de que en Ceuta las subvenciones para los medios de comunicación es bastante importante. Entonces, ¿influyen en los medios intentan influir, pero hay un ejemplo bastante curioso. Cuando el Gil vino aquí, casi todos los medios se pusieron en contra del Gil. Y el Gil sacó 12 y le faltó muy poquito para sacar 13, porque lo que lograron era que iba a ser una víctima. Solamente hubo 2 medios en Ceuta, 3, la SER, que siempre se mete en medio, y no la COPE, y en su momento Ceuta Televisión, son los únicos que en un momento dado, no es que se pusieran de parte del nuevo aspirante a la alcaldía, del Gil, sino que simplemente decían lo que había. Y había un alcalde en esa época, que a mí no me importa decirlo, que en su momento se permitió el lujo de decir que a la rueda de prensa del Gil se iba
se ponía una cámara, se grababa y no se emitía nada. En esa época era un medio que estaban 3 editores de Ceuta. Como un periodista puede ir a una rueda de prensa, iba de espía, ¿no? Poner la cámara y después... Bueno, pues entonces, concretando tu pregunta, en ese caso le salió el tiro por la culata. La influencia que tuvo fue la que tuvo, porque lo que hicieron fue hacer la campaña a Gil, que lo pusieron como una víctima total. Y sacó 12, rozando el 13. O sea, esto es muy difícil. Que lo intentan, sí, pero... Entonces, ya para ir terminando, ya queda poquito tiempo, os ruego que seáis breves. ¿Esta situación es reconducible respecto de los medios de comunicación o esto ya no va a tener un arreglo muy... ¿Tú qué piensas, Juan? Mira, yo como tú sabes que en mi WhatsApp el lema mío es facta non verba, hecho y no palabra. Si has visto la última película de No mires arriba, pues en esa película es una comedia en la que un meteorito va a impactar sobre la Tierra y tratan de convencer con los medios de comunicación al público de que la Tierra se acaba. No hay forma de mandar el mensaje. O sea que lo que te quiero decir con esto es que es tan importante, ha llegado a ser tan importante el discurso que supera al hecho. Por desgracia, la narrativa, yo no digo que lo suprima, O sea, eso la es importancia del hecho, pero la narrativa tiene que acompañar siempre al hecho, si no el hecho no existe. Creo que con eso... O sea, que es el aforismo ese que dice, no dejes que la realidad te estropee una noticia, ¿no? Más o menos. ¿Jacob? No, es lo contrario. Es lo contrario. No tiene por qué ser ficción, pero la narrativa que acompaña a un hecho no tiene por qué ser real. Puede desvirtuar incluso al hecho. Hay que ser más importante que el propio hecho. Eso es lo que te quiero decir. O sea, y eso, por desgracia, está ocurriendo. No que la narrativa sea mejor o peor que el hecho, no, puede ser distinto, puede incluso anularlo, está superando, si no va acompañado el hecho de una narrativa, no sirve. Voy a cambiar voy a poner palabras y no hechos, porque creo que... Sí. ¿Jacob? Yo creo que hay que dejar a la sociedad y a los medios de comunicación que vayan evolucionando. Es inútil ponerle puertas al campo. Que se Por otro reinventen, lado, que se reinventen, ¿no? Sí, esto ha tenido su principio, tendrá su final, saldrán nuevas formas de comunicación, no se me ocurre cuáles, pero seguro que van a salir y sustituirán a estas y esas otras formas. Es decir, esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo, va evolucionando. Hay que dejar que la sociedad por sí misma vaya adaptándose a los nuevos medios de comunicación, obviamente. En la medida que una nueva forma de comunicación pueda salir, inmediatamente los poderes establecidos intentarán acapararla y hacer lo suyo. Obviamente, eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo siempre. Pero, bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Los tiempos ya no son los de hace 40 años a los que me refería antes, y mucho menos hace a los de 100 años. Por tanto, va todo muchísimo más rápido y no nos queda más remedio que adaptarnos a lo que vaya a venir. Manolo, cierra... No, yo creo que esto seguirá de la misma manera, evolucione por donde evolucione, pero que también es cierto que al haber tantos medios de comunicación, pues evidentemente los que tienen una tendencia defienden esa tendencia, los conservadores por un lado, los, como dicen ellos, los progresistas por otro sitio, tú lo lees y sacas tu medida. Eso seguirá siendo así. Yo creo que la prensa es necesaria de todas. O sea, hay una frase que dice que la prensa es la artillería de la libertad y yo sigo pensando lo mismo. Evidentemente la intentan manipular, pero al final la verdad sale. Eso está súper claro. Bueno, pues queridos amigos, con esta última intervención de Manuel hemos terminado. Muchísimas gracias y esperamos que nos vean en próximas entrevistas. Muchas gracias.